Ahí estamos iniciando la grabación. Entonces, bueno muchachos, como les decía, la sesión está siendo grabada, por lo que el uso de cámara y micrófono es optativo. Les pido disculpas ya que tuve un problema técnico con mi cámara y no la he podido activar. Mi nombre es Francisca Díaz, algunos ya me conocen. Y les doy la bienvenida a esta charla de protección de datos. Prepárate para la nueva ley en Chile. Les voy a compartir pantalla, ya que les quiero mostrar algunas cosas que hemos hecho y que y que pueden ustedes entrar a revisar. Carlos, ¿me confirmas si ves mi pantalla? Sí, se ve, la pantalla se ve. Yo aquí en el navegador voy a entrar a nuestra plataforma Cumplimiento Chile, que es el área legal del grupo Capacción, un OTEC acreditado por Sense, que ya lleva bastante años funcionando en el mercado. Y aquí pueden conocer qué es Cumplimiento Chile y pueden revivir nuestras jornadas anteriores, en las cuales pueden ver temas de organizacionales, como también de cultura cívica, lo cual es muy importante hoy en día, ya que todos deberíamos vivir informados sobre nuestros derechos y deberes. Acá, por ejemplo, pueden ver la ley de fibromialgia, eh, no estoy segura de qué es esto. Derecho Derecho a a la la identidad identidad. de género. También tienen la ley Cholito, la ley TEA, eh, tienen varios temas acá de índole cívico que les puede servir mucho a ustedes o a sus conocidos. Pueden ver nuestros cursos y también pueden solicitar el acceso a la biblioteca virtual, que son charlas sobre algunas leyes cívicas que nosotros ofrecemos sin costo para quienes se quieran informar sobre alguna de ellas. ¿Ya? Así que ahí les dejo el enlace cumplimientochile.cl, el área legal de Capacción, para que ustedes puedan revisar, indagar e informarse, que es la finalidad de esta área. Voy a dejar de compartir pantalla y ya para que puedan entrar de lleno a la charla, la cual tiene una metodología en la cual Carlos va a exponer el contenido y al final vamos a hacer una ronda de preguntas. Pueden ir dejando sus preguntas igual en el chat para que no las vayan olvidando. Así que eso, Carlos, lo dejo para que se presente y para que inicie esta jornada. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Como dijo bien Francisca, mi nombre es Carlos Díaz, yo soy abogado especialista en cumplimiento normativo y en legislación laboral, en temas de derecho laboral. ¿Ya? Voy a compartir pantalla, por favor, quiero que me digan si es que se está viendo la PPT. No se ve. ¿Ahora se ve? Vemos tu Ahora sí. presentación. Perfecto, ya. Miren, acá está mi número de contacto, porque yo Carlos, la asesoro. vemos no como pantalla completa, la vemos como en la presentación del PowerPoint. Déjame ver. ¿Se sigue viendo así? Sí, Sí. la vemos como presentación, o sea, como PowerPoint, no como pantalla completa. Qué extraño, qué extraño. Estamos con varios temas técnicos hoy. No, Sí, no nos había pasado. bastante.
Si la ¿Y ahí, cierras y la Francisca? vuelves a abrir, no, todavía en pequeña. Ya la voy a cerrar y la voy a volver a abrir. Les pedimos las disculpas del caso. Estoy proyectando algo, ¿no? No, aún no. Nos vemos ¿Tampoco? nosotros. Solamente ustedes. Sí. ¿Tampoco? Vemos tu pantalla. Solamente la pantalla. Así Qué es. extraño, Estás en Francisca. la... Vamos, yo creo que en honor al tiempo voy a volver a proyectarla a ver si es que... Ahí se ve, ¿cierto? Sí, ahí la vemos. Pero no se ve completa. No. Ya, voy a tener que hacerla así nomás, Francisca. No sé qué pasó. Mm, No, no, no había pasado antes esto. Dame un Ya, minuto. voy a comenzar. Para que se vea bien, la voy a compartir desde mi pantalla ¿Ya? y te voy siguiendo el paso y yo la voy pasando. Ya, Para perfecto. que... Me parece. ¿Sí? ¿Se Sí, ve? me parece. Sí, se ve. Ya, genial. ¿Se ve completa? Sí, se ve completa. Ya, perfecto. Ya, miren, eh, como dijo bien Francisca, mi nombre es Carlos Díaz. Hoy día vamos a hablar sobre la ley de protección de datos, el cómo prepararse para la nueva ley y obviamente, como vamos a hablar de la nueva ley, tenemos que saber qué decía la ley que está vigente actualmente. O sea, cuál, cuál fue el cambio que realmente hubo. Entonces, para comenzar, Francisca, Estoy pasándola aquí. Que tengo los botones acá abajo. Ahí sí. bueno, la ley de protección de datos eh, dice que básicamente no se puede cumplir correctamente con una norma si no se entiende con precisión qué se protege. Entonces, vamos a partir por conceptos totalmente básicos que son la definición de datos personales y datos sensibles. O sea, uno de los errores más comunes es creer que en materia solo los datos afectan en bases tecnológicas, como la ley de ciberseguridad o a plataformas digitales, y eso es totalmente incorrecto, ¿ya? Hoy la protección de datos alcanza a todas las empresas, recopila, se almacena, se transfiere, se elimina, ya se pueden filtrar datos en la empresa. Vamos a ver a lo largo de esta charla el tratamiento de datos, vamos a ver los derechos ARCO, ya vamos a ver las nuevas instituciones que se crearon respecto a la nueva ley que entra en vigencia recién en el 1 de diciembre del 2026. Y esta es la función estructural, o sea, a lo largo de esta unidad, a lo largo de esta charla, vamos a ver cómo de una ley que era más que nada reactiva, pasamos a una ley preventiva.
y es básicamente todo lo que hemos hecho en estas 3 jornadas, en donde partimos hablando de cumplimiento normativo, ¿ya? ¿Qué era el cumplimiento normativo? El viernes pasado hablamos de matrices de riesgo y se van a dar cuenta que la ley de protección de datos, que entra en vigencia en diciembre del 2026, básicamente es para tratar de hacer una especie de matriz de riesgo. O sea, esa es la evolución normativa que hubo. ¿Ya, Francisca, por favor? Ya, la ley que actualmente está rigiendo es la ley 19.628, ¿ya? Y en el artículo 2, letra F, define lo que son datos personales. Datos personales y datos sensibles. Esas son las dos definiciones que tenemos que saber identificar. Que básicamente es un dato personal. Es, por ejemplo, el nombre completo de Rodolfo. ¿Ya? Nombre completo, root, correo personal. La ley, básicamente, eso es lo que dice que es un dato personal, o sea, y lo que normalmente se ocupa en una empresa, el correo electrónico, ¿ya? Pero también lo que viene a hacer la nueva normativa es que refuerza y moderniza esta idea, ampliando la definición e incorporando identificadores de carácter físico, fisiológico, genético, psíquico, económico, cultural o social, o sea, los datos biométricos, por ejemplo, también son un dato personal, ¿ya? Y eso actualmente no estaba regulado y es lo que intentó regular, que recordar que esta nueva ley, la 21.719, ya está, se redactó el 2024. O sea, tuvimos un lapso de 2 años para que las empresas se empiecen a capacitar sobre la nueva ley y recién ahora, como dicen en buen chileno, la gente está tomándole peso, pero la verdad es que ya debería estar, las capacitaciones ya deberían haber estado desde mucho antes, porque la ley se sabía hace mucho tiempo de que iba a entrar en vigencia este año. ¿Ya? Por favor, Fran. Básicamente, los ejemplos de datos personales, como les dije recién, son el nombre, el root, la dirección, el correo electrónico, mi teléfono, mi imagen, ¿ya? Yo no puedo compartir mi imagen ante cualquier persona, mi huella digital, sobre todo los datos biométricos de los trabajos, ¿ya? Los datos de navegación o una dirección IP, ¿ya? Por ejemplo, yo en el trabajo no puedo compartir la información de un trabajador a otra persona, un dato personal, si es que yo no tengo la autorización de la empresa, ¿ya? Y lo otro es que los datos se ocupan para un cierto fin. O sea, lo verdaderamente importante es que la empresa trata datos personales en forma constante. Siempre estamos tratando con datos personales. Al reclutar una persona, al firmar un contrato, yo sé el nombre, al gestionar aquí las cámaras de seguridad, la imagen de una persona, al administrar beneficios laborales. Por eso es que la protección de datos no es una materia accesoria, sino que es una cuestión que está en el centro de la operación diaria. O sea, para que se hagan una idea, a mí me tocó en algún momento una persona, un conocido, que se accidentó laboralmente, se cortó un dedo, casi lo pierde. Y la empresa lo que hizo es que le sacó foto al dedo y para forma de prevenir el prevencionista de riesgo, como para poder hacerla mejor, le andaba mostrando a todos los trabajadores la foto del trabajador. Como esto es lo que no tiene que hacer. Y si se ponen a pensar, vulneraron todos los derechos fundamentales de esa persona, porque aparte de eso ser un dato sensible, que lo vamos a ver en las próximas diapositivas, no había una autorización expresa de mostrar cómo había quedado el dedo de ese trabajador. Entonces, no son las formas, o sea, muchas veces por ignorancia es que nosotros no sabemos cómo tratar los datos y eso es lo que tenemos que aprender en esta charla. La siguiente, por favor. Y lo otro son los datos sensibles, que también hubo un cambio. La ley 19.628, la actual ley, habla de los datos de la vida privada, de la identidad de una persona, o sea, creencias religiosas, estado de salud, la vida sexual, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo estoy en una clínica y la clínica filtra un dato de que yo tengo cierta enfermedad, por ejemplo, tengo cáncer o tengo VIH, está incumpliendo porque es un dato sensible. ¿Ya? Y por ejemplo, a mí me despidieran por eso, o que yo soy de determinada religión, ¿ya? Pero la ley 21.719 amplió esta definición y
se habla actualmente de categorías como la afiliación sindical o gremial, mi perfil biológico humano, los datos biométricos, la orientación sexual, la identidad de género. O sea, todo eso se agregó y está como datos sensibles actualmente en la nueva ley. ¿Ya? Es que acá básicamente tenemos una evolución. ¿Por qué? Porque la tecnología nos quedó corta. ¿Ya? Y por temas de ciberseguridad, que fue una charla que también ya dimos, y por temas de derechos fundamentales, que hubo que cambiar esta norma y poder evolucionar. La próxima, por favor. Pero ¿por qué los datos sensibles tienen un tratamiento más estricto? O sea, cuando hablamos de datos, los datos personales y los datos sensibles hay que protegerlos más porque estos suelen estar asociados a los derechos fundamentales, ¿ya? Derechos fundamentales que están en la Constitución Política de la República. Siempre cuando hablamos de derechos fundamentales nos tenemos que ir al artículo 19 de nuestra Constitución. Ahí hay 26 artículos, no es una numeración que sea taxativa, sino que enunciativa. Hay muchos derechos fundamentales que de hecho están aprobados por tratados internacionales que se encuentran vigentes por nuestro país, ¿ya? Pero, por ejemplo, el derecho a la dignidad, a la intimidad, ¿ya? No es lo mismo divulgar un correo electrónico a una persona que la ficha médica, la orientación sexual, ¿ya? O el dato biométrico. O sea, recuerden que en algún momento, esto yo lo había dicho en otra charla, no sé si recuerdan que en la calle te daban 10.000 pesos por tomarte un examen de ojo y te guardaban los datos del ojo. ¿Ya? Eso es un dato personal actualmente, eso sería un dato biométrico. ¿Ya? Por eso es que la ley 19.628 establece que los datos sensibles no pueden tratarse salvo autorización legal. Yo puedo ocuparlo, se pueden manejar esos datos si es que hay una autorización, si es que hay un consentimiento del titular. Y lo que dice esta nueva ley, la 21.719, es que refuerza aún más este estándar, exigiendo un consentimiento expreso, ¿ya? Tiene que ser expreso, tiene que ser por escrito. La idea central es que mientras más íntimo el dato, mayor diligencia tiene que tener una empresa al tratar esos datos personales, en este caso datos sensibles, ¿ya? La siguiente, por favor. Ejemplo, imaginemos que una empresa que implementa un sistema de control de acceso mediante huella digital, que se ocupa mucho, y sin informar adecuadamente a sus trabajadores, sin una finalidad específica y sin medidas de seguridad reforzada, no actúa de forma neutra desde el punto de vista jurídico. Actualmente ustedes podrán decir, pero si en mi empresa yo marco con la huella digital, pero si en mi empresa yo marco con la cámara que ve mi cara, el aspecto biométrico. Sí, pero ahora tiene que informarse según la nueva ley, ¿ya? O actualmente la huella digital en el marco de la ley 21.719 constituye un dato biométrico como un dato sensible. Actualmente ese es un cambio que tiene que haber, que el trabajador tiene que estar informado que se va a ocupar su huella digital, que se va a ocupar su rostro. Muchas empresas no lo van a hacer, pero es lo que dice y exige la ley actualmente, ¿ya? El problema no es usar tecnología, sino que utilizarla sin base jurídica suficiente y sin control adecuado. Ese es el problema que vamos a ver en esta charla. La próxima, por favor. Pero, ¿qué se entiende cuando hablamos de tratar datos? O sea, porque yo esta palabra la he ocupado mucho. El tratamiento de datos, básicamente, es la manipulación, ¿ya? Es cuando estamos hablando de procesos complejos, automatizados o tecnológicos. O sea, tanto las dos leyes dejan en claro que tratar datos es mucho amplio, corresponde a cualquier operación en donde estemos manejando los datos que puede ser darse en la recolección, ¿ya? Cuando yo estoy recolectando datos para algo, cuando los estoy almacenando, los organizo, los comunico, los transfiero o los utilizo. O sea, la idea central es simple. Una empresa siempre trata datos cada vez que interactúa con información personal, ¿ya? Eh, Aunque lo haga de forma manual, básica o no automatizada, ¿ya? Ahí hay una pregunta, eso lo vamos a ver al final, ¿ya? O, sea, o un aporte, no sé si pero vuelve un poquito, Francisca. Ya acá, respecto al tratamiento de datos, tienen que tener súper en claro de que cuando estamos hablando eh, eh, del tratamiento de datos propiamente tal, es que la actual ley va a exigir que cada cosa tenga un fin, ¿ya? O sea, malas prácticas que se dan actualmente en las empresas son pasarse entre empresas datos de clientes,
¿ya? O sea, si es que una persona me contrata para la telefonía o me deja sus datos personales, por ejemplo, para contratar un plan de teléfono, es para contratar el plan de teléfono, no es para que se las pase a otras empresas, ¿ya? Lo mismo va a pasar con carteras de clientes, que eso tiene que estar más regulado y tiene que estar más, eh, tiene que estar, tiene que exigirse un mayor control por parte de las empresas, porque puede llegar a algún tipo de sanción administrativa o algún tipo de sanción civil o penal, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver también. La hora sí y la hora. Pero estas leyes tienen principios, que son principios de protección, que son reglas obligatorias que, sobre el tratamiento de la información, ¿ya? Una vez definido, ya y dijimos qué eran los datos personales, y qué implica su tratamiento, el siguiente paso es comprender que la normativa no solo establece prohibiciones y sanciones, sino que la legislación habla de principios rectores, o sea, son reglas obligatorias que debemos tener en los datos. Y estos principios interactúan básicamente todo en conjunto, o sea, se van a dar cuenta que muchas veces si quitamos uno o si se vulnera uno, se están vulnerando otros. O sea, y estos delimitan la actuación de una empresa. No son simples recomendaciones, son la base de cómo se tienen que tratar los datos personales y los datos sensibles de la empresa. Entonces, lo que vamos a ver en la próxima diapositiva, que por favor la Francisca la va a cambiar, es una tabla. ¿Ya? La siguiente en la tabla, perdón, la normativa, como les dije, el marco normativo y de estos principios están en las dos leyes. O sea, está en la ley 19.628 y está más desarrollada actualmente en la ley 21.719, que como les dije, entra en vigencia el 1 de diciembre del 2026, ¿ya? Y el gran cambio que vamos a ver es que se crea una nueva institución, o sea, se crea un reglamento general de protección de datos y se crea una institución que va a sancionar y eh, que va a sancionar las malas prácticas respecto al tratamiento de datos. La otra, por favor, Francisca. Pero, ¿cuáles son los principios que establece el marco normativo de estas dos leyes? Son el principio de transparencia, el principio de finalidad, proporcionalidad, calidad de los datos y seguridad. ¿Ya? Estos son los principios que establecen las dos leyes. O sea, el primero, ¿cómo funciona? El titular debe saber qué datos se recopilan, ¿ya? Para qué se usan, quién los trata y qué derechos tienen. La empresa no puede actuar de forma oculta. O sea, eso es general. Yo sé para qué me están tratando los datos. O sea, si me recopilan un correo electrónico sin informar que serán usados para marketing, estamos tratando mal los datos, porque transparencia, yo sé cómo se están ocupando mis datos. Finalidad, los datos solo pueden utilizarse para el fin específico, determinado y legítimo. No pueden usarse después para otro objetivo distinto sin una base jurídica. Ejemplo, se obtienen datos para gestionar un contrato determinado. Imaginemos que estamos celebrando un contrato con una inmobiliaria, un contrato de compra-venta, y luego se usan para campañas comerciales. O el típico, los datos que ocupan muchas veces, muchos de ustedes quizás tienen hijos, ¿ya? Y al tener hijos, el consentimiento que piden los colegios para que, por ejemplo, les tomen una foto en el colegio, es un consentimiento que tiene una finalidad. Ahora imaginemos que el colegio, esa foto que tomó después la ocupa para tener un cartel de promoción de que puedan inscribirse o matricularse en el colegio y a los papás no les señalan que la finalidad iba a ser para eso. Eso es un principio fundamental. Principio de proporcionalidad. Solo deben pedirse los datos estrictamente necesarios para la finalidad buscada. No se puede recolectar información excesiva. O sea, si yo estoy contratando, por ejemplo, a María José Pinilla, y estoy pidiéndole los datos para trabajar, yo no le voy a preguntar si es que ella planea tener hijos o si es que ella planea ser mamá o está embarazada. ¿Por qué? Porque el artículo 2, o sea, ya tenemos ley expresa de no discriminación en los contratos de trabajo, artículo 2 del Código de Trabajo. No tienen que haber discriminaciones de ningún tipo, ya que no sean arbitrarias. Y en este caso, ¿tiene alguna finalidad para lo que la estoy contratando, el preguntarle que si es que ella está embarazada o no? Entonces, eso es sumamente importante. O preguntarle si es que tiene alguna enfermedad, que es el ejemplo que aparece acá en la tabla. En una contratación se solicitan datos médicos sin justificación.
a no ser que sean acordes al trabajo. O sea, si es que yo, por ejemplo, estoy trabajando en obra, me piden el examen de altura. Si estoy trabajando en obra, me van a preguntar, me van a pedir quizá exámenes de droga. O si es que estoy conduciendo, también me van a pedir cierto examen. Pero tiene que ser adecuado. Calidad de datos, principio. Los datos deben ser exactos, actualizados y pertinentes. La empresa debe revisar, corregir. Los datos deben ser exactos, actualizados y pertinentes. La empresa debe revisar, corregir o eliminar la información que es errónea. O sea, si es que yo tengo información errónea y desactualizar la empresa, vamos a ver que las empresas tienen que cada cierto tiempo eliminar datos. Las empresas no pueden tener un dato que no sirva, ¿ya? Y porque a veces pues, eso puede afectar a algún trabajador o puede afectar la información que se tiene, por ejemplo, en Internet. Si yo tengo un dato desactualizado en Internet, eso puede ser perjudicial. O el principio de seguridad. La empresa debe proteger los datos con medidas técnicas. O sea, una base de datos puede quedar expuesta por falta de control de acceso. ¿Y dónde es que se presta más seguridad en el tratamiento de datos? Es en los bancos. O sea, a mí me tocó en un momento dar charla en el banco Scotiabank y cada dato pasaba por revisión, ¿ya? Las personas que hacían el tema de estafa eh, eh, el- tenían clarísimo esta ley, tenían clarísimo de que no podían ni siquiera hablarlo con los colegas, ¿ya? ¿Por qué? Porque se exponen a sanciones y aparte que existe un tratamiento de datos especial que es el secreto bancario. Entonces, es sumamente importante. O sea, imagínense, siempre pongo este ejemplo, imagínense que yo estoy viendo de que hay una transferencia bancaria de la Katy Barriga por miles de millones de pesos, ¿ya? Y imaginemos que es legítima, ¿ya? Para no meterme en temas políticos, ya cada uno podrá pensar lo que quiera en este sentido, pero imagínense que hay una transferencia y yo sé que la persona esta está investigada por la municipalidad de Maipú, ¿ya? Y yo esto lo publico o lo mando por WhatsApp, un dato que es personal, ¿ya? Y aparece en las noticias que se filtró ese dato y que proviene del banco, un dato que era personal y que tenía que tener un secreto bancario. Entonces, las sanciones, pero imaginemos que no está haciendo nada, las sanciones penales que puede tener la empresa, sanciones por responsabilidad en la persona jurídica, eh, sanciones, si es que no hubo capacitación, sanción para la persona que lo más probable es que la van a despedir, e incluso si es que a la persona le arruinaste algún negocio o la reputación, te puede demandar civilmente. Entonces, eso es sumamente importante. Francisca, por favor. Todos estos principios interactúan entre sí, ¿ya? Todos, por eso una sola conducta puede generar múltiples infracciones. O sea, finalmente, si es que algunos de estos principios no los estoy usando, probablemente se van a vulnerar más de uno. Si una empresa no informa el uso de datos, vulnera la transparencia, si además lo utiliza para otro fin, infringe la finalidad, y si no lo resguarda la base, incumple la seguridad. O sea, la idea es estructural, es clara. El incumplimiento de un principio suele arrastrar a otro incumplimiento. Y desde la perspectiva empresarial, estos principios son fundamentales porque lo que orientan es el diseño de los procesos. O sea, acá van a ver lo que les he dicho en todas las clases que hemos tenido últimamente. Nosotros tenemos que pasar desde la perspectiva reactiva a la perspectiva preventiva. Acá a Sebastián, a Rodolfo o a Rodrigo, que tienen una empresa, no les sirve tener y cumplir con la ley de protección de datos si la tienen en papel, en documento nomás. O sea, si es que no están tratando los datos, si es que los trabajadores no saben que la información es privada, si es que no tienen un agente de protección de datos, si es que no tienen un protocolo de cómo manejar esos datos o tienen personas especializadas, no sirve de nada. Lo que está en el papel no sirve si es que finalmente no se están diseñando procesos de solicitud del tratamiento y si es que se están haciendo tomar dos medidas para prevenirlo. O sea, para tener tener algo tanto preventivo como reactivo. ¿Ya? Francisca, por favor. Pero así como también el titular tiene derecho a los datos. Uno de los cambios más relevantes en la regulación moderna es el desplazamiento del foco. Hoy, en el centro del sistema ya no es solamente la empresa, sino el titular de datos.
Eso significa, el titular de datos, soy el que es dueño de los datos. La persona se- que tiene los datos se llama titular de datos. Y esto significa que la persona no es solamente un objeto de tratamiento, sino que es un sujeto de derechos y puede ejercerlos frente a la organización. La idea clave está en el cumplimiento, ya no consiste solamente en guardar datos correctamente, sino en asumir la obligación activa de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, Francisca tiene un dato, quiere saber su ficha clínica, esos datos, ¿ya? Derechos. Si Francisca ve que un dato de estos está erróneo, puede pedir que lo corrijan, ¿ya? Y esto pasa en todas las entidades donde nosotros damos datos, en las empresas telefónicas, en las empresas, en una empresa yo debería poder solicitar mi contrato de trabajo o mi finiquito, que la empresa no lo guarde ni a otra cosa, pero esos son datos importantes, ¿ya? Claramente hay un parámetro de tiempo en el cual van a tener los datos, ¿ya? Pero yo debería poder tener esa información. ¿Por qué razón? Porque soy sujeto de derechos. Esas personas guardaron mi dato en algún momento. La próxima, por favor. Es por eso que la ley 19.628 habló de los derechos ARCO y que estos derechos se intensificaron con la nueva ley, la 21.719. ¿Ya? Los ARCO se dividen en una sigla que es acceso, rectificación, cancelación o eliminación u oposición. ¿Ya? Y que los vamos a ver ahora, los vamos a ver en específico, por favor, Francisca. Acceso, rectificación, cancelación, eliminación. Acceso, ¿qué me permite? Como sujeto de derecho, esto se lo adelanté, el titular debe saber qué datos tiene la empresa, de dónde los obtuvo, por qué los está usando y a quién se los está comunicando. ¿Ya? ¿Cómo funciona en la práctica? La empresa debe entregar información clara, completa y comprensible sobre el tratamiento de datos. Ejemplo, un trabajador pide conocer la información que mantiene sobre él y con quién la comparte, el derecho a acceso, que fue el que les expliqué recién. Rectificación, también se los dije. Si hay un dato erróneo, la empresa debe verificar, corregir y actualizar los registros. Si, por ejemplo, yo ya me cambié de banco y yo quiero que mi sueldo se me pague en tal cuenta porque me cambié de banco, tienen que cambiar la cuenta. Es un deber, ¿ya? O que el cliente detecta que su dirección está mal registrada y solicita su corrección. Eso es un derecho que tiene la persona. Cancelación o eliminación, que se reforzó esto actualmente en la nueva ley, es pedir que los datos se eliminen cuando ya no son necesarios, que se usaron indebidamente o no existe una base legal para conservarlos. La empresa debe revisar si existe obligación legal de conservarlos. Si no existe, debe eliminarlos. O sea, un cliente que solicita salir de una base comercial y la empresa no tiene la justificación legal para mantener sus datos, en ese caso se tiene que eliminar. ¿Ya? Si es que yo ya no quiero que los datos estén en cierta empresa, puedo exigir la cancelación. Si yo tengo información actual que me perjudica, por ejemplo, en Internet, yo puedo solicitar su cancelación y eso es un derecho que está reforzado en la actual ley 21.719. Oposición. Permite al titular oponerse a cierto tratamiento de datos, específicamente cuando no existe justificación. ¿Cómo funciona esto? La empresa debe cesar el tratamiento cuando la oposición sea procedente, en especial en usos comerciales no esenciales. O sea, una persona pide dejar de recibir correos promocionales y la empresa sigue enviándolos. Y esto vemos que se infringe mucho actualmente. O sea, ¿cuántos de ustedes reciben actualmente llamadas por distintas empresas telefónicas? A mí, por ejemplo, yo estoy chato ya de que me llame WOM, de que me llame Claro, que me llame Tel o todas estas empresas, o por ejemplo, tengo como Internet Movistar y me llaman todos los días para ofrecerme distintos planes, ¿ya? Y yo, en teoría, existe una página web que de hecho está, no recuerdo bien dónde, ya, cuando yo hago un reclamo por el servicio al consumidor, yo puedo dejar que ciertos números me dejen de llamar. ¿Ya? Y es por eso que se han inventado tantas aplicaciones actualmente como para poder restringir cierto tipo de llamadas. Porque
se ocupan mal el tratamiento de los datos. ¿Por qué? A mí, por ejemplo, yo no entiendo por qué a mí me llama WOM si finalmente yo nunca he contratado a WOM. Entonces ahí te das cuenta que otra empresa y que las empresas compraron datos. ¿Y por qué tienen mis datos si yo no los autoricé? O sea, eso es lo que intenta proteger la nueva ley, básicamente. ¿Ya? Francisca, por favor. ¿Cómo debe responder la empresa? Ya, el punto crítico no solamente es conocer los arcos, ya, no es solamente conocer, para ello la empresa debe contar con un procedimiento que le permita recibir una solicitud, ya, protocolos de prevención, identificar quién es el titular, analizar de dónde viene, responder dentro de un plazo y ejecutar la acción correspondiente. Actualmente los plazos son de aproximadamente 15 días. ¿Ya? Hay clínicas que ya tienen su, por ejemplo, en temas eh, nos tocó con Francisca cuando hablamos anteriormente de la otra ley, de la ley 19.628, que los procedimientos que se exigían nos dijeron, nosotros como clínica nos demoramos 10 días. Claro, hay procedimientos internos de cada empresa, pero la ley establece que la regla general son 15 días para si que un sujeto de derechos, si un sujeto está pidiendo la información. Y ahí esa respuesta debe ser clara, completa, debe ser oportuna y verificable. El problema es que muchas empresas no tienen protocolo, no saben quién debe responder y ni siquiera registran estas solicitudes. Por eso es el rol de lo que estamos enseñando hoy. Por eso es que con Francisca elegimos el orden de cómo pasar estas clases de determinada forma para que se pudiera entender. O sea, partimos el día 10 de abril desde los distintos tipos de compliance. Nos pasamos por legislación laboral, por delito económico, nos pasamos por ética y responsabilidad social empresarial, por ley de protección de datos, por ley Carín, por temas de legislación laboral y dijimos que tenían que prevenirse. Lo que está buscando hoy en día la empresa, el cumplimiento es prevenir, tener matrices de riesgo, tener encargado, y esto implica tener puestos de trabajo para eso, tener persona capacitada que sepa cómo tomar los datos, cómo manejar los datos y cómo poder tener un informe, cómo registrar una trazabilidad de esto. Y eso es lo que se tiene que aprender la empresa moderna. Esto es lo que está exigiendo la normativa de nuestro derecho actualmente. Francisca, por favor. Obligaciones actuales para las empresas en la protección de datos. O sea, la normativa chilena no solo regula qué se pueden hacer con los datos, sino que impone deberes concretos, cuyo cumplimiento genera sanciones económicas, responsabilidad legal y por ende, como consecuencia, daño reputacional, que puede derivar en pérdida de clientes, que eso es súper grave para las empresas. La idea clave es que las obligaciones no son teóricas ni abstractas, se aplican directa y con la operación diaria. Francisca, por favor. Ya, el consentimiento informado, esto es algo que cambió. O sea, actualmente la autorización que entrega el titular para que se traten sus datos tiene que ser libre, previa, expresa e informada, ojalá por escrito. Para que sea válido debe ser específico, inequívoco, estar vinculado a todos los principios que señalamos, principios de confidencialidad, finalidad, transparencia, etcétera. En la práctica esto obliga a la empresa a informar claramente para qué voy a usar los datos, obtener autorización previa, dejar registro de esa autorización. La idea es clave y es simple. No todo dato que se obtiene puede usarse libremente, debe existir un consentimiento válido. ¿Ya? Y eso es muy relevante, muy relevante. Francisca. Ya, el deber de confidencialidad permanente implica que toda persona que acceda a datos personales debe mantener reservas sobre ellos. No depende del cargo ni se limita al área específica, alcanza a cualquiera que tenga acceso a esa información. En la práctica, la empresa debe asegurar que los datos no se divulguen, que no se usen indebidamente y que se exijan controles de acceso adecuados. O sea, los datos son confidenciales siempre y cuando se ocupen, no, yo no los puedo divulgar, pero tengo que usarlos para el fin específico que me contrataron. ¿Ya? La idea es clave, acceder a datos personales implica una obligación de reserva y su incumplimiento puede comprometer también la responsabilidad de la empresa. ¿Por qué creen ustedes que es que las empresas pasan la ley de protección de datos? Porque como existe la ley 19.623, que es la ley de responsabilidad de la persona jurídica, eh,
si es que la empresa no cubre con ese deber de capacitar a los trabajadores sobre cómo tratar los datos de forma adecuada, está incumpliendo y por tanto es responsable penalmente si es que hay algún delito económico, si es que hay alguna demanda, o por ejemplo un banco, una hipotecaria, o estamos hablando de empresas de salud, o estamos hablando de quizás el mismo conservador de bienes raíces o una notaría, divulga esos datos personales, puede perfectamente tener una responsabilidad penal y en cambio, si es que capacita, puede mostrar su deber de diligencia. ¿Por qué? Por lo que yo estoy haciendo al capacitar como empresa es que estoy cumpliendo con un deber de diligencia. Yo le enseñé al trabajador. Por tanto, como yo le enseñé al trabajador, yo me eximo de esa responsabilidad y si el trabajador, teniendo los conocimientos, incumple con esa normativa, va a tener una sanción que va a ser personal. ¿Ya? Francisca, por favor. Entonces, por eso hay que tener el deber de seguridad. O sea, esto obliga a la persona autorizada frente a pérdidas, filtraciones, reforzar la exigencia de imponer medidas de seguridad proporcionales al riesgo. O sea, acá en la práctica exige combinar medidas técnicas como controles de acceso, encriptación, ya dejar ciertas cosas con clave, respaldo de la información, medidas organizativas como protocolo interno, definición de los responsables y capacitación. La idea es que no basta tener datos, es obligatorio protegerlos adecuadamente. La otra, por favor. Y también esto puede involucrar responsabilidad de terceros, ¿ya? O sea, la información que yo manejo puede perfectamente eh, eh, perjudicar a terceros como proveedores, plataformas tecnológicos o servicios cloud. O sea, básicamente, eh, yo cuando estoy tratando, estoy hablando, imaginemos un supermercado también, en donde yo trato mucho con proveedores y yo finalmente le paso un dato a otro proveedor o conocido de la información de los precios, por ejemplo. Ahí me estoy metiendo en libre competencia. Esto es información privilegiada de cuál es el trato. Por ejemplo, el trato que tomé con un proveedor de una empresa, se lo estoy pasando a otro para que pueda ser competitivamente y eso es privado. Entonces, esa información puede perjudicar, o sea, por eso externalizar los procesos no elimina la responsabilidad. La empresa sigue obligada a exigir estándares de cumplimiento, establecer contratos adecuados, supervisarlos, ¿ya? O sea, delegar una función no significa delegar la responsabilidad. Francisca, el proceso de tratamiento de datos debe, primero, esto ya no lo hemos repetido mucho, contar con consentimiento, confidencialidad, tener medidas de seguridad y controlar a los terceros que manejan una empresa. Francisca, pero ya vamos de lleno al cambio, porque muchos hemos visto en combinación estas ambas leyes. ¿Por qué se creó una nueva ley? O sea, ¿por qué es que tuvo que si es que ya existía una definición de datos personales y sensibles, ¿por qué tiene que haber una nueva ley? ¿Ya? Es porque había baja fiscalización. Básicamente por lo que le hablé de los teléfonos que nos llaman siempre, se dieron cuenta nuestro sistema legislativo de que los datos estaban siendo constantemente vulnerados en temas en redes sociales, en temas. Hoy, actualmente, yo sé los datos de cualquier persona. O sea, a mí, por ejemplo, me toca demandar como llega a ser chistoso cómo funcionan los datos en Chile. Pero, por ejemplo, si yo quiero demandar a Sebastián, yo me voy al rutificador y me sé su nombre, su apellido y la comuna en la que vive. Y lo más probable es que ya me sé su root, me sé su dirección, me sé su nombre completo. Con su root puedo sacar en el registro civil su certificado de nacimiento, puedo sacar su certificado de matrimonio, ya como saqué el certificado de nacimiento, voy a ver quiénes son los papás de Sebastián. Al ver los papás de Sebastián, le puedo sacar los mismos datos al papá, por ejemplo, si lo quiero demandar de pensión de alimentos y él no está pagando, me sé los datos del papá de Sebastián
para poder demandarlo. Con el mismo notificador me sé el domicilio y probablemente voy a hacer una doble demanda. Y si uno lo ve, a mí eso me sirve. Pero si uno lo ve, finalmente, ¿por qué es pública esa información? ¿Ya? Entonces, eso es lo que... Ahora, obviamente esto es para poder demandar, pero la información que está dando vuelta actualmente de todas las personas, de la imagen, la información que anda dando vuelta respecto a cómo tratan mis datos las empresas comerciales o de telefonía, es alarmante finalmente. O sea, a veces no paran de cobrarte, no te paran de llegar correos, entonces es sumamente preocupante. Pero con la entrada en vigencia de la ley 21.719 en diciembre, ese escenario va a cambiar de forma radical. Ya no se trata de una normativa meramente declarativa, sino de un sistema fiscalizable. Esto es lo que cambia. Fiscalizable, sancionatorio y exigible. La idea central es clara. Las empresas deberán pasar de la lógica reactiva al cumplimiento estructurado y preventivo. Francisca, por favor. Primer cambio, se crea una institución, la Agencia de Datos, Agencia de Protección de Datos. Por eso es tan importante esta ley. Actualmente hay una agencia que es un organismo público con facultades para supervisar, fiscalizar e interpretar la normativa y aplicar sanciones, algo que nunca existió. Van a haber sanciones administrativas por no cumplimiento de esto. Y esto significa, y se va a materializar con, básicamente, dejamos lo teórico para realmente lo exigible. La fiscalización ya no va a estar ni limitada ni excepcional. Habrá una lógica de control. Al mismo tiempo, la nueva ley fortalece los derechos del titular para tener mayor control, mayor pedir la información, para limitar el tratamiento de datos. O sea, la consecuencia es que ya no se puede actuar cuando surge un problema nomás, sino que se debe, es como la ley Karim, tiene que haber un protocolo de prevención, debe haber procedimiento interno, respuestas estructurales y registro de solicitudes. Y yo tengo que contratar gente adecuada para eso en mi empresa. ¿Ya? Francisca, por favor. Nuevos derechos. ¿Qué cambió en temas que se reforzó los derechos ARCO? Se amplía y refuerza los derechos de las personas, se aumenta la eficacia y la exigibilidad, ¿ya? Hay un rol más activo del titular de derecho, ahora tiene mayor control, se puede exigir más información, se puede limitar el tratamiento de ciertos datos personales, y esto implica para la empresa responder de forma estructurada, implementar procedimientos y registrar las solicitudes. Ya tiene que haber un registro. ¿Por qué? Porque va a haber una agencia de datos y pasa a ser un actor activo dentro de la protección de datos. O sea, pasaba mucho también eh, que mucha gente, recuerdo, o compañeros, yo tengo 32 años, más o menos 32 años, y muchas personas de mi edad tenían Fotolog. Tenían Fotolog, no sé si se acuerdan del Fotolog. Y muchas personas tenían fotos que se avergonzaban de las fotos que subían en Fotolog. Y el Fotolog en algún momento, que ya dejó de existir y se eliminó, pero en un momento las personas querían eliminar y no querían que las fotos aparecieran más en redes sociales porque estaban estudiando algo serio y les daba vergüenza cómo salían en esas fotos. Ya, bueno, actualmente eso se puede exigir, ya, porque uno puede solicitar eliminar cierta información de uno que aparece en redes sociales. Y eso es un gran avance. Evaluaciones del impacto, o sea, las evaluaciones de impacto de PIA, ¿ya? Son análisis previos que permiten identificar. Por eso es muy similar a la clase anterior. Básicamente, esto te está diciendo que tienes que crear una matriz de riesgo. O sea, antes de iniciar un tratamiento de datos, yo tengo que identificar los riesgos de la empresa, porque cada empresa es distinta. Se vuelven relevantes en el tratamiento de alto riesgo, de gran volumen, que involucren datos sensibles. Yo tengo que anticipar un riesgo. O sea, estoy manejando un dato que es sensible. Tengo que resguardar el secreto bancario. ¿Ya? O si es que revelo este secreto, quizás la persona va a ser perjudicada de tal forma, o la empresa va a perder
va a perder su prestigio por tal cosa, definir controles, justificar mis decisiones. O sea, la ley exige anticipación. Por ejemplo, antes de implementar un sistema biométrico, la empresa debe evaluar su impacto a la privacidad. ¿Ya? Francisca, por favor. Se crea la figura, que esto era algo que estaba presente en temas de prevención del lavado del dinero y financiamiento del terrorismo. Ya, en prevención del lavado del dinero y financiamiento del terrorismo, para poder hacer una denuncia, había alguien que se llama oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento tiene que hacer una denuncia en la unidad de análisis financiero, y la unidad de análisis financiero, que era la organización como que sancionaba administrativamente, si es que había un delito, lo comunicaba a la fiscalía. Actualmente, lo que está señalando la ley de protección de datos, la ley 21.719, es que tiene que haber un delegado de protección de datos, un delegado, un DPO. O sea, voy a tener que tener a alguien con ese puesto para poder ver cómo se tratan los datos. La nueva regulación impulsa una estructura de cumplimiento, incorpora la figura de alguien que va a ser responsable de asesorar, de supervisar cómo se están tratando, de tener un punto de contacto, de coordinar el cumplimiento, ¿ya? Se tiene que reforzar la obligación de notificar incidentes de seguridad. Si yo tengo un problema con seguridad de datos, si se filtró los datos de forma de Internet, esa persona, el delegado, tiene que comunicar a la nueva institución, a la agencia de datos, porque quizás fue por un problema tecnológico, quizás no fue culpa de la empresa. Entonces, eso es sumamente importante. O sea, imagínense, hay una filtración de datos, un acceso no autorizado, hay pérdida de datos, y puede simplemente guardar silencio y se debe reportar, gestionar y mitigar. Y aquí nos estamos dando cuenta que hay muchas leyes que van a combinarse. O sea, se está combinando la ley 19.628, se está combinando la ley 21.719, se combina con la ley de ciberseguridad. O sea, la ley de ciberseguridad, que también está, la Francisca le mostró Cumplimiento Chile, recién como que están las clases anteriores, exige la ley de ciberseguridad el tema de restringir y tener mayor seguridad con personas capacitadas. ¿Y por qué? Porque ha avanzado tanto la seguridad y se han hackeado tantas páginas que se dieron cuenta que estaba débil la regulación respecto a eso. O sea, con Francisca también conversábamos esto. Se hackeó el servicio de impuesto interno. El servicio de impuesto interno, hay una página que nunca se había podido hackear y la hackearon. Y quizás ahí pueden filtrarse datos que son sumamente importantes, datos que son sumamente relevantes. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos también tiene que tener un delegado de protección de datos. Por eso es que les digo que las leyes acá se empiezan a combinar y empiezan a ser muy parecidas. O sea, para las personas que me escucharon la semana pasada, dicen, oh, pero está diciendo quizás algo muy parecido a lo que dijo en la materia de riesgo. Sí, porque el cumplimiento normativo es esto, básicamente. O sea, es prevenir y poder reaccionar. ¿Ya? Francisca, por favor. Esto es sumamente importante, ¿ya? Para los que están acá. Estos son los parámetros que exige la nueva ley de multas administrativas, ¿ya? Si yo tengo una infracción leve, puedo tener una multa hasta las 5.000 UTM, omisión de información o respuestas tardías, por ejemplo, ¿ya? Una infracción va a ser grave cuando hay un tratamiento sin consentimiento, un fin distinto, y puede llegar a las 10.000 UTM, dependiendo, va a ser dependiendo de la gravedad. Y se considera gravísima si es que están los datos sensibles y hay un fraude deliberado, o si se utilizó para la comisión de algún delito. Y ahí puede llegar la sanción a la empresa hasta las 20.000 UTM. O sea, cambió la ley demasiado. O sea, cambió porque ahora hay multas exactas y hay multas que son por mucho dinero. ¿Ya? Ahora imagínense, y aquí te van a poner infracciones por incumplimiento. Es como la ET, es como la dirección del trabajo. Entonces, eso es sumamente importante. Francisca, por favor. Puede haber responsabilidad. Existen tres tipos de responsabilidad que pueden haber. ¿Ya? Puede haber responsabilidad administrativa, ¿ya? Y de fiscalización, y se pueden suspender los tratamientos de datos hasta por 30 días. Y esto de la agencia de datos.
¿ya? Puede haber responsabilidad civil y obligación de indemnizar, y ahí la acción colectiva a los 5 años. Por ejemplo, si se filtra un dato, ¿ya? Si es que se filtra un dato mío, imaginemos que Rodrigo, Rodrigo empieza a hablar, tiene un canal de radio. Esto es un caso que tuve yo, de hecho, pero lo estoy disfrazando con los nombres. Imaginemos que Rodrigo tiene un canal de radio y empieza a hablar. Imagínense que yo estoy formalizado por algún tipo de fraude o por algún fraude al fisco, pero estoy formalizado, ¿ya? Y yo quedé con esa imagen y salí sobreseído. Y Rodrigo empieza a hablar mal de mí en su canal de radio y me trata como que soy un delincuente, me trata básicamente de que, claro, él fue formalizado y tiene prontuario, entonces, sin dejar de mencionar que tenemos libertad de opinión en nuestro país, pero esa comunicación y esos datos que dio él son erróneos, porque yo estoy sobreseído. Yo fui encontrado inocente. Y yo tenía un negocio que yo iba a concretar porque, por ejemplo, yo tenía un equipo de fútbol, ¿ya? Y, eh, y ese equipo de fútbol iba a concretar un negocio con grandes empresas y por la información que dio él en su canal de radio, me quitó prestigio y yo tengo como demostrar que me frustró el negocio. Yo fácilmente a Rodrigo, por esas, lo puedo demandar primero para que se retracte de eso, y segundo, si es que yo perdí el contrato por motivado de eso y es por millones de pesos, lo puedo demandar civilmente. Por el daño moral, lo puedo demandar por daño emergente, por lucro cesante, y eso es lo relevante acá. Eso es lo que, tener en claro todas las responsabilidades a las cuales yo me arriesgo. Francisca, por favor. Cambio de paradigma, y esto lo estoy diciendo, eh, cambio de paradigma, ya no es documental, sino que ahora tenemos que darle a cláusulas contractuales u otros aspectos técnicos del sistema. O sea, ahora ya hay que ver el tema de protección de datos desde un tema estratégico y preventivo. Con la nueva normativa ese enfoque cambia. Ya hoy la protección de datos deja de ser un tema accesorio y pasa a ser un riesgo estratégico para la organización. O sea, hay que capacitar sobre esto. Francisca, por favor. Y esto tiene que ver con lo mismo. O sea, el modelo anterior, la antigua ley era un cumplimiento formal. Documentos, políticas generales, cláusulas estándar, un copiar y pegar, como digo yo. O sea, no hay nada que a mí me frustre más que ver empresas que tienen un copiar y pegar de todo. O sea, tienen un copiar y pegar del protocolo de prevención, tienen un copiar y pegar de los contratos tipos de la dirección del trabajo, porque finalmente eso es lo que hace que hayan problemas legales. O sea, si yo puedo prevenirlo, si yo puedo prevenirlo, es que estoy haciendo las cosas bien. Si a mí me estallan las cosas después de lleno, si después yo tengo una denuncia por estar incumpliendo, por un mal contrato, y es porque yo no prevení. O sea, el nuevo modelo de la ley exige un cumplimiento efectivo, controlar acceso, definir responsables. O sea, ¿quién tenía que tratar estos datos? ¿Quién tenía que tener los accesos, implementar medidas de seguridad, capacitar personal, supervisar continuamente? ¿Ya? El tratamiento de datos es todos los días. La diferencia es que antes bastaba con decir, tenemos una política, tenemos, por ejemplo, esto en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Hoy se puede demostrar cómo yo uso los datos y qué control estoy aplicando. O sea, eso es el gran cambio que tiene la ley. La otra, por favor. De la reacción a la prevención, ya lo hemos dicho todo el rato, ya la lógica era reactiva. Antes, con la ley antigua, me explotaba el problema, filtración. Actualmente, yo tengo que tener encargados para prevenir e identificar los riesgos. La diferencia es esencial. La reacción actúa después del daño, la prevención busca evitarlo. ¿Ya? Y esto es que acá no estamos improvisando. Lo que te está diciendo la nueva ley es deja de improvisar y
previene, porque si es que no previenes, tu empresa va a perder reputación, tu empresa va a ser sancionada, ya te vas a arriesgar a tener denuncias. Francisca, por favor. Impacto, y esto impacta en la cultura de la empresa, o sea, ya esto, estamos haciendo cultura, o sea, la protección de datos tienen que tenerla todas las personas en la forma de trabajar. Yo tengo distintos grupos, ya, o sea, la información de los clientes las tienen que manejar por secciones. Esto influye en la toma de decisiones, en la conducta diaria del personal, o sea, dos empresas pueden tener la misma política, pero solo habrá un verdadero cumplimiento donde sepan qué hacer, donde existan controles, donde haya una supervisión real. Por eso la verdadera cultura de la protección de datos exige un conocimiento de riesgo, un responsable individual, ¿ya? Un operador que informe, un control de la organización y capacitación constante. Francisca, por favor. Y la protección de datos hoy es un riesgo estratégico. ¿Por qué? Porque puede afectar al mismo tiempo a la continuidad de un negocio. Si yo pierdo reputación, ya, yo pierdo clientes, ya. Si yo pierdo reputación, ya, las empresas no van a querer trabajar conmigo. Entonces, yo pierdo, una empresa que pierde reputación, probablemente va a dejar de existir, que fue lo que dijimos en la capacitación de matriz de riesgo. Va a tener un impacto en lo económico. La empresa, no va, nadie va a querer trabajar con esa empresa. Y la semana pasada yo le hablé mucho tiempo de la Polar. La Polar, que fue una empresa que empezó en algún momento a estafar a la gente, que empezó en algún momento a vender mercancía que no era verdadera, que no tiene que ver con el tema de protección de datos, pero es un claro ejemplo de cómo una empresa puede perder la reputación y pierde los clientes o puede llegar a estar en insolvencia, en quiebra. Entonces, eso es sumamente importante para todas las empresas. Francisca, por favor. ¿Cómo me preparo en la práctica? Hasta altura ya la tenemos clara, o sea, las exigencias aumentaron y las sanciones son reales. O sea, llegamos que la sanción más grave son 20.000 UTM y solamente administrativa. O sea, estoy dejando esto, no, estoy dejando de pensar si es que hay una comisión de delito o si es que hay responsabilidad en la persona jurídica, porque ahí pueden haber más sanciones. O sea, el gran error sería postergar esta implementación pensando que la entrada en vigencia está en futuro y pensando lo que les dije anteriormente. La ley existe desde el 2024. O sea, si se dan cuenta, esta charla yo la estoy tomando 2 años después de su implementación. Con Francisca, el manual, el curso que se está vendiendo en Capacción, en Cumplimiento de Chile, que se vende a las grandes empresas, está listo hace aproximadamente unos 8 meses. O sea, nosotros ya sabíamos de esta ley. Nosotros ahora las clases que estamos haciendo es porque va a entrar en vigencia en unos meses más, pero nosotros ya lo teníamos en nuestro manual, ya la teníamos en vista. ¿Por qué? Porque es una ley que existe hace mucho tiempo. ¿Ya? La otra, por favor, Francisca. Hasta ya. Toda implementación comienza con la pregunta, ¿qué datos personales maneja mi empresa? Porque no todas las empresas manejamos los mismos datos. O sea, eso es conocer a mi empresa. La organización debe reconocer qué datos recopila, la importancia de esos datos, dónde se almacenan, quién accede a ellos y para qué se utilizan. ¿Ya? El problema es que muchas empresas creen que manejan pocos datos cuando en realidad estos se encuentran en los contratos laborales. O sea, en los contratos laborales yo tengo, como les dije, o sea, artículo 10 del Código del Trabajo, nombre del trabajador, domicilio del trabajador, rol del trabajador, aparecen dónde está cotizando, aparece qué rol tiene, el sueldo que va a tener. Esos son datos personales, o sea, son datos personales, el correo electrónico, el correo empresarial, ya, esos son datos personales y yo tengo que saber cómo tratarlos. O sea, una simple pyme que tiene un correo o un dato personal algo que se tiene que preguntar. Por ejemplo,
con Francisca, cuando yo trabajé en un momento en Capacción, yo tenía súper claro que mi iba a utilizar para la charla o para la grabación de cápsulas de video. Pero imagínense que Francisca hubiese hecho una publicación de algún video sin mi consentimiento, pero no hubiese aparecido en mi contrato. Hubiese sido una mala implementación del tratamiento de datos, porque yo no tenía la autorización para que se mostrara mi cara. Quizá a mí no me gusta como aparecer en algunas fotos, ¿ya? Y eso tiene que ver con datos personales, ¿ya? En este caso una foto, no es un dato sensible, pero es un dato personal. Revisar contratos, formularios, una vez identificados los datos, el siguiente paso es cómo se obtuvieron estos datos. Los obtuve de forma legítima, ¿ya? Que contar con una base legal, informe de manera clara la finalidad, en este caso al sujeto de derecho, tener un consentimiento válido. Si esa persona me está contratando, yo voy a usar tus datos para tal cosa, ¿ya? Y tus datos van a ser utilizados para lo siguiente. En la práctica esto obliga a revisar contratos laborales, contratos con clientes, formularios de registro, cláusulas de tratamiento de datos, porque muchas organizaciones aún usan cláusulas genéricas y no informan claramente al sujeto de derecho, ¿ya? Sin pedir, sin base legal adecuada. Ustedes tienen que darse cuenta que, por ejemplo, cuando ustedes compran un teléfono, muchas personas le ponen autorizar a todo, autorizar, 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 autorizar. Y por eso es que muchas veces, yo creo que nadie lee las autorizaciones, te empiezan a llegar promociones de cosas, po. O sea, uno de repente dice, oh, estas cosas no escuchan. Eh, Porque me puse a hablar de que quiero comprarme un banano para una corrida de 10 kilómetros, acordándome que viene la maratón de Santiago, y, y empieza a aparecerte una publicación, es porque yo acepté. O mismo Google te dice si es que tú quieres tener notificaciones de algunas publicaciones, y eso es porque muchos de nosotros no leemos, ¿ya? Pero eso existe actualmente. Francisca, por favor. La empresa debe proteger datos mediante controles de acceso, gestión de usuarios, resguardo de la información y protocolos de seguridad. Cuando una base de datos queda disponible para todo el público, se genera un acceso indiscriminado. Por eso es que yo tengo que tener designados roles específicos en la empresa, porque si es que toda la gente maneja la misma información, voy a generar filtración. O sea, la idea correcta es que la seguridad debe ser proporcional al riesgo, permanente y supervisada. En otras palabras, la información sin protección es un riesgo activo. Este es básicamente nuestro fin como Cumplimiento Chile. Cuando se inició el 2024 Cumplimiento Chile, Francisco y Francisca me pidieron a mí construir la parte legal y las políticas y aprender todo este tema de cumplimiento. Esto exigió desde un vacío que nosotros vimos respecto a todo respecto a todo el desconocimiento que existía respecto a la ley. O sea, hay un concepto que a mí nunca me ha gustado en derecho, que es que el artículo 1 del Código Civil señala de que la ley se presume conocida por todos, desde que está publicada en el diario oficial. Y la verdad es que no todos tienen acceso a la ley. O sea, yo siento de que muchas personas no conocen las leyes que se publican y por eso es que en las charlas que mostró Francisca está la ley Samudio, la ley TEA, está la ley de la fibromialgia, la ley Ricardo Soto, la ley del cáncer, está el tema de ley integral, entre muchas. Nombré 7 y tenemos que haber hecho unas 25 clases, ¿ya? Pero porque entendemos que la capacitación es esencial. El conocimiento hay que compartirlo, el conocimiento es poder. Y estas instancias de capacitaciones siento que hay que aprovecharlas, ¿ya? Donde en este caso, nosotros como Cumplimiento Chile queremos enseñar los riesgos, enseñar los protocolos, generar una verdadera conciencia del cumplimiento, ¿ya? Muchas veces el problema no es la mala fe, sino la falta de información. La gente desconoce esto. Ya el trabajador quizás a veces comete un error porque no lo capacitaron. Junto con ello, políticas internas si son necesarias porque deben estar bien diseñadas. No basta con descargar modelos genéricos, que fue algo, sino que tiene que ser aplicable mi modelo. Entonces la idea es doble. El mayor riesgo no es solo un sistema, sino la persona que no sabe usarlo
y una política que no se entiende no se aplica. Es por eso es que hay que tener la capacitación del personal. Tener el concepto de capacitación es muy importante en la empresa. Francisca, por favor. Consecuencias del incumplimiento de la protección de datos, impacto legal. A lo largo de la clase hemos revisado qué son los datos personales, que deben tratarse, sus principios, cuáles son las obligaciones de la empresa, pero el verdadero punto de inflexión aparece cuando el sistema falla. Y en ese momento el riesgo deja de ser potencial y empieza a ser una consecuencia. O sea, el llamado es que se tomen medidas concretas ahora, si no, esto no va a servir. Ya esto, bueno, esto básicamente viene a decir lo mismo. O sea, lo que se arriesga en la empresa es las sanciones administrativas y las sanciones administrativas ya vimos que partían desde leve hasta las 5.000 UTM, desde las graves hasta las 10.000, la más grave, la gravísima, puede llegar a 20.000 y nos podemos finalmente arriesgar a una demanda civil o una responsabilidad penal, si en este caso es sancionable la personalidad jurídica por falta de capacitación. Entonces, eso es sumamente importante. Para eso es que se creó la Agencia de Protección de Datos, porque es un ente fiscalizador y que investiga y que también sanciona. ¿Ya? La forma en la que lo hace no queda claro, porque en este caso tenemos que pensar que recién va a entrar en vigencia el 1 de diciembre. O sea, probablemente con Francisca, y que esto va a surgir dudas. O sea, ¿cómo funciona esto en real? No sabemos, es una ley nueva, ya una ley que vamos a ver cómo empieza a funcionar desde el diciembre, porque por ejemplo la ley Karin tuvo muchos problemas con denuncias, la inspección del trabajo no dio abasto y tenemos acá una organización que es totalmente nueva. Entonces, es una ley que requiere mucho trabajo, eh, y básicamente con una institución que es totalmente nueva y que no sabemos cómo va a operar en la práctica. O sea, actualmente estamos viendo totalmente algo sumamente teórico. La ley está en pañales, básicamente. La otra, por favor, Francisca. Ya, esto es lo mismo que les dije. Pasemos a la otra, Francisca, porque el daño reputacional es básicamente lo mismo. Ya, y esto también, bueno, no vale, no está de más de repetirlo, que si ustedes pierden reputación, pierden clientes, ¿por qué? Porque pierden la confianza. O sea, la confianza como empresa es un activo intangible, ¿ya? Pero es esencial para la empresa. O sea, cuando yo tengo confianza con mi cliente, y eso me pasa, por ejemplo, con abogados, como abogado, o sea, si yo, por ejemplo, con mi cliente no le informo la causa, ya, si yo como a mi cliente no le estoy diciendo cómo va la causa, no le estoy tramitando la causa, o, o no le hice la tramitación, porque hay muchos colegas que lo hacen, pierdo confianza y no me van a recomendar. Esto es básicamente lo mismo, ¿ya? Ya, yo pierdo oportunidades comerciales, pierdo clientes, y además estas consecuencias no ocurren por separado, se acumulan. Una sola filtración de datos puede generar al mismo tiempo multa económica, sanción administrativa, exposición pública y pérdida de clientes. O sea, eso es sumamente importante. Ah, Francisca, por favor. Ya el rol de cumplimiento Chile ya no solamente va desde el capacitar, ya, sino acá aparece el punto más crítico, que es saber que no es lo mismo solamente la capacitación, sino que el cómo se implementa. Ya muchas empresas entienden la normativa, conocen los riesgos, incluso identifican sus obligaciones, pero no logran convertir ese conocimiento en procesos, en controles y en medidas reales. O sea, nosotros tenemos este mismo curso, pero lo tenemos como manual. O sea, Cumplimiento Chile tiene este curso como manual para que la empresa sepa cómo hacer su protocolo, cómo tiene que generar estas medidas, cómo puede ejecutar en la práctica, a quién tiene que organizar. O sea, nosotros lo que queremos llegar como Cumplimiento Chile es que la empresa esto, aparte de saberlo teóricamente, lo lleve a la práctica. ¿Ya? Y esa es la gran tarea que estamos teniendo nosotros como TEC. Francisca,
el primer paso para implementar un sistema de cumplimiento no es aplicar una solución estándar, sino entender a la organización. Desde Cumplimiento Chile, el diagnóstico consiste en analizar qué datos maneja la empresa, los procesos y cuáles son los controles. La idea central es que no se basa solamente en revisar documentos, sino en cómo opera realmente la empresa. Solo así es posible identificar brechas reales y detectar los riesgos que necesitamos en la empresa. Francisca, la siguiente, por favor, Francisca. Bueno, terminando esta charla, porque básicamente en algunas diapositivas dije lo mismo, ¿ya? Y esto como ya terminando, la protección de datos personales ya no es un tema secundario, no es formal, ¿ya? Actualmente las empresas están exigiendo, por eso es que yo actualmente, esto no puede quedar en el papel. Actualmente con la nueva agencia de datos se me exige el cumplimiento de obligaciones, se me exige fiscalización y sanciones concretas. Hoy no basta con tener cláusulas genéricas. Hoy esto tiene que ser tomado por la empresa. Hoy se requiere identificar los datos, un tratamiento, proteger la información, capacitar al personal, tener un funcionario que trate datos. En cambio, de fondo es evidente, pasamos de un cumplimiento formal a un cumplimiento efectivo y de la reacción a la prevención. La protección de datos hoy es un asunto legal, estratégico, operativo y reputacional. Ya, frente a ese escenario, las empresas tienen dos opciones: o asumen el riesgo o, prepárense, o se preparan seriamente, ¿ya? Porque la empresa que no tome en cuenta esta nueva ley va a ser sancionada y quizás va a cerrar, ¿ya? Por eso es que desde Cumplimiento Chile se acompaña este proceso desde una implementación real, desde el diagnóstico, el diseño, la capacitación, los protocolos, la preparación para la fiscalización. En definitiva, la protección de datos ya no es opcional, es una obligación que debe empezar a trabajarse desde ya, porque la ley está en camino, o sea, quedan 5 o 6 meses para ya que entre en vigencia esta ley y las sanciones son muy duras. Entonces, básicamente esto fue la charla. Muchas cosas tuve que repetirlas, ¿ya? Obviamente se repiten porque se necesita que se queden claras. O sea, si se dan cuenta, lo que más recalqué acá es que el papel se lleva a la práctica y que de ese papel que se lleva a la práctica eh, se sepa, eh, se sepa bien qué prevenir, a quién capacitar y que no todas las personas tengan la información. Ya, entonces, básicamente, esto fue la charla. Muchas gracias por escucharme y doy espacio a las preguntas. Ya, las disculpas pertinentes, o sea, la charla no fue tan fluida esta vez porque tuvimos problemas técnicos, muchos problemas técnicos, ya, que se van a solucionar. Aquí tengo una persona que había hablado, Sebastián. Con respecto al control de accesos, entiendo que la DT exige que se utilice solo un sistema para esto, ¿ya? Eso haría que ante la negativa de un solo trabajador de utilizar control de acceso con datos biométricos, la empresa se vea obligada a cambiar el sistema y deja de utilizar biométricos. Efectivamente así. Tendría que averiguártelo, Sebastián. No sé si quieres compartirlo por audio porque no te entendí bien lo que querías decir. Hola Carlos, gracias por la charla en primer lugar. Eh, también, también me dedico al tema de la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales y Ley Marco de Ciberseguridad en Empresas. Y uno de los problemas que hemos tenido es que chocan algunas normativas de distintas instituciones y la Dirección del Trabajo, ¿Ya? como te señalaba ahí, exige que exista solamente un sistema para el control para el registro de los trabajadores, más que para el control de acceso, para el registro. Entonces, si tú usas ¿Ya? el control biométrico y la ley exige el consentimiento, la ley de protección de datos personales, exige el consentimiento expreso para el uso de datos biométricos. Eso haría que finalmente, si uno de los trabajadores o algunos se oponen al uso de los datos biométricos, yo como empresa no pueda utilizar entonces la biometría para el registro de trabajadores. Creo que es algo que probablemente va a tener que ser solucionado en el Eso va a camino, ser, exactamente, eso va a ser porque un esos choque. choques son justamente los que generan problemas, porque una normativa dice una cosa, obviamente las directrices de la dirección son de un rango inferior a la normativa legal, pero finalmente la aplicación práctica es lo que nos termina generando un problema en todo este tipo de casos. Y obviamente no queremos decirle a los clientes
haz esto o haz esto otro, si no existe una razón concreta para eso. Tienes toda la razón. Por ejemplo, lo que dices tú, efectivamente va a ser un choque que va a ser controversial y que va a tener, de hecho no está regulado todavía, pero lo más probable es que las empresas van a decir, le van a hacer firmar un consentimiento a los trabajadores, oye, vamos a ocupar la asistencia mediante un dato biométrico. Y va a quedar así, pero en algún momento si alguien se niega, que podría negarse porque hay una ley de protección de datos nueva, va a chocar y finalmente va a haber que van a tener que haber nuevas directrices respecto a la dirección del trabajo. O sea, no sé si es que tú escuchaste, Sebastián, hace poco, y que me voy a salir un poco de la ley de protección de datos, que actualmente el artículo 22, las personas que trabajan por el artículo 22, inciso segundo, que es sin jornada del trabajo, se entiende que el sentido de ese artículo es que la persona no tenga jornada laboral, que no tenga una supervisión inmediata y que no tenga control de horario, no marque con datos biométricos. Y salió una directriz de la Dirección del Trabajo que va totalmente en contra de eso y que lo flexibilizó y que habla actualmente de que no importa si es que hay una supervisión y de que pueden ahora marcarse datos si es que la empresa lo hace, o sea, puede haber un control de jornada. Y como dices tú, hay ciertas normas que dictan las direcciones del trabajo o que o las instituciones que van en contra del sentido de la ley misma. Y yo creo que eso es lo que va a pasar con lo que tú estás señalando. Y va a ser un problema, un dolor de cabeza totalmente, pero que va a haber que en algún momento solucionar. No sé si es que alguien más quiere aportar algo, si quiere hablar. Yo la verdad es Sí, que no sé en qué Carlos, trabajan ustedes. de Gracias por el hecho, comentario. desde Sebastián, aportando un poco a tu pregunta, en otras sesiones, en otras charlas donde uno se va interiorizando más sobre este tema, ha salido esa misma consulta, quizás enfocada a otro ámbito, pero en el sentido del mismo. Y siempre se ha conversado de que las empresas deben tener un reglamento interno actualizado a las nuevas normativas. Entonces, yo como trabajador, si entro a trabajar a esta empresa, me doy por enterado de las políticas y que el consentimiento va incluido dentro de mi contrato de trabajo, que es la aceptación. Entonces, de cierta forma, ese vendría siendo el resguardo inicial de las empresas. Pero también tenemos que considerar que hay varias empresas que estas políticas internas, como dice Carlos, muchas veces son un copy-paste y deben ajustarse a la realidad interna para no tener estos inconvenientes. Sebastián, Diga, ¿sí? Sí, mira, entiendo ahí lo que se señala. El problema es que la ley de protección de datos personales te pide que en ciertos casos tú pidas un consentimiento expreso y separado. Por lo tanto, no puedes atar el consentimiento para el uso de biometría al contrato de trabajo. Eso, bajo la nueva ley, sería ilegal. Entonces, en el contrato de trabajo tú vas a tener que tener, como podríamos decir, distintas casillas en las que tú puedas eh, aceptar el uso de tus datos para distintas cosas que no sean un fin exclusivamente laboral. Solamente los del fin laboral yo los puedo exigir por contrato de trabajo porque existe un contrato y existe la ley, pero aquellos datos como la biometría o que yo quiera preguntar por la orientación sexual, yo voy a tener que poner una casilla diferenciada para que el trabajador pueda aceptar o rechazar exclusivamente ese tratamiento de datos. Exactamente, exactamente, sí. Ese es el gran problema. O sea, yo lo veo que lo que va a tener que hacer la empresa es efectivamente en el contrato de trabajo señalar, como dice Francisca en un momento, de que el trabajador acepta el reglamento interno de orden, higiene y seguridad y su implementación y sus posteriores modificaciones. Yo lo haría así, una cláusula en un contrato de trabajo, y sus posteriores modificaciones en virtud a
a las nuevas leyes que vayan surgiendo, porque ahí estoy como resguardándome diciendo de que las leyes van cambiando y que por tanto, si yo estoy trabajando, tengo que aceptar lo que está ahí. Pero también choca con lo que dice Sebastián, que el cumplimiento tiene que ser expreso. Entonces, ese es un vacío legal que va a tener la ley, de que finalmente, como hablamos de los distintos tipos de principios, principio de transparencia, principio de finalidad, eh, principios de finalidad y de seguridad, el consentimiento por lo que dice la ley es que tiene que ser expreso. O sea, yo voy a utilizar tus datos biométricos para la asistencia tecnológica, o dice datos biométricos, entiéndase la cara o entiéndase la huella digital, para la entrada para marcar y salir del trabajo, ¿ya? Pero yo creo que va a ser un vacío, yo creo que va a ser un problema porque como te dice consentimiento expreso, eso es lo que crea como la- la disyuntiva de lo que se va a poder hacer. Como dice bien, eh, eh, es una forma de protegerse el tema de que te dice que yo acepto todo en el reglamento y que yo lo tenga en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, pero choca con eso y que te diga especialmente para lo que se va a utilizar, sobre todo qué pasa con las personas que ya firmaron y las personas que ya están trabajando. Entonces, ese yo creo que es el gran problema. O en los mismos edificios, o sea, con Francisca, ¿cuántas veces hemos entrado a un edificio que para poder entrar nos tienen que escanear la cara o poner una huella digital? Entonces, da mucho para conversación este tema. No sé si algo, Orieta, María, José o Rodrigo quieren compartir algo, en qué Ahí trabajan, quedamos a la espera o de las posibles resoluciones que vayan saliendo caso a caso. No sé si hay alguien que tenga alguna otra consulta, alguna otra pregunta o algo que quiera comentar, alguna experiencia. Hola, ¿cómo están? Orieta, bien, A mí me gracias. quedan, esto, digamos, cada día me genera más entre ansiedad y preocupación en que tengo que revisar, por ejemplo, nosotros tenemos un reloj control biométrico, entonces ahora tengo que empezar a revisar qué dice, eh, y si no, hacer los respectivos anexos o autorizaciones de los trabajadores, porque ahí tenemos la huella digital, tenemos el rostro. Por otro lado, también tenemos la aplicación donde podemos marcar asistencia y así, entonces, como claro, Orieta, revisar ¿tú a todas qué te estas cosas. dedicas? Encargada de remuneraciones. Ah, perfecto, tú estás ya encargada de remuneraciones, tú estás en una empresa. Claro, es básicamente lo que está pasando mucho, pero tú eres la encargada de remuneraciones. ¿Estás en el tema de recursos humanos o solamente estás encargada de remuneraciones? En recursos humanos porque veo temas de contratos, finiquito y muchas cosas más. Ya, porque eso es lo que eso es lo que está generando problemas, todas estas leyes que están saliendo, porque las personas que se están viendo más cargadas con pega son ustedes, la gente de recursos humanos. Efectivamente, o sea, imagínate, por eso en esta charla hablé mucho de los porque obviamente tú estás encargada de recursos humanos, tú puedes manejar los temas laborales de la dirección del trabajo, como la remuneración, los permisos legales, qué debe contener un contrato de trabajo, los anexos del contrato de trabajo, pero por ejemplo, ya que tú tengas que manejar también el manejo de datos, informar sobre los datos, la carga que se está viniendo para la gente es que finalmente en algún momento el empleador o el dueño de la empresa va a tener que contratar a otra persona para que se capacite y para que trabaje de forma paralela contigo, porque yo eso es lo que estoy viendo con todas estas normativas, de que las personas que se están viendo más afectadas y con más cúmulo de información y que ya no saben qué hacer son las personas que trabajan efectivamente en recursos humanos. Claro, acá somos dos personas, que es la subgerente y yo, pero claro, ya nos estamos viendo sobrepasados y además, por ejemplo, eh, lo he planteado y he estado insistiendo en el tema de protección de datos,
y no solo a nivel laboral, sino que a nivel de clientes, de proveedores, eh, que hay que hacerse cargo. Exactamente. Exactamente, es todo un tema de esto. De verdad los dejo invitados a que vean las demás charlas. Eh, eh, hemos tratado de abarcar todo. De verdad que ahora estamos totalmente enfocados en empresas, pero para darnos a conocer en un momento, hasta la ley Cholito hablé. Así que de verdad, Francisca, te doy la palabra. Muchas gracias. Sí, ahí Ya, María gracias, Arieta, por José compartir. abrió su Sí. micrófono. Hola, Cuéntenos. ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Y bueno, el escenario de nosotros como empresa es bastante parecido al escenario que tiene Orieta. Estoy yo como gerente del área de gestión de personas y yo me encargo de remuneraciones, que es lo que contrato eh, muy parecido a lo que hace Orieta. La verdad es que nosotros, bueno, hace un año más o menos ya estamos con el modelo de prevención del delito, con todas las políticas también que eso implica, con los anexos de contrato en cuanto a la política, arreglos corporativos, todo el sinfín de aspectos que eso involucra en cuanto a la denuncia, en la página, la información, la incorporación, el reglamento interno, etcétera. Y claro, así como quizás me da culpa como de parte de la empresa es que eh, se le atribuye al área de gestión de personas o recursos humanos muchas funciones que van más allá de lo que efectivamente se puede realizar. En el caso de nosotros tenemos un encargado de modelo de prevención del delito externo, porque es lo que faculta la ley en el fondo, pero muchas veces no damos abasto. Entonces, por un lado, yo digo, no me gustaría llegar al punto de que se tenga que hacer otra ley, otras exigencias a la ley que ya está, para que las empresas tengamos que contratar unas personas que permitan poder dar abasto con todo lo que se nos exige y se va agregando al día a día, a la gestión estratégica, eh, porque independiente de que seamos empresas de, no sé, 100 a 200 trabajadores, eh, me pasa que no siempre se le entregan los recursos al área, ¿ya? Y ahí obviamente nosotros también, que nos trabajamos en esto, tenemos que ser capaces de transmitir la relevancia de poder tener más personas para poder cumplir de mejor manera y no exponer a la empresa a eventuales fallas, por ejemplo, eh, o vacíos. Lo mismo que comentaba ahorita en relación al reloj control, claro, está biométrico, está con la foto, tenemos Talana también, pero finalmente los colaboradores también tienen mucho derecho, ya está bien, a lo que voy, tienen mucho derecho en cuanto a poder levantar la mano y decir, oye, la empresa no me ha entregado esta información, no lo ha regularizado. En el caso de nosotros tenemos sindicato y obviamente también es una entidad que va asegurando y poniendo en el tapete las falencias que podemos tener. Así que obviamente tenemos muchísimo por hacer, como siempre, y es bueno también poder tener estas instancias de conversación para tener más claridad y también tener tus datos de contacto, Carlos, como para aclarar algunas dudas que pudieran surgir a raíz de esta misma charla. Sí, claro, mira, la diapositiva va a ser enviada, siempre es Ya, enviada en esta charla. ¿Ya? Y buenísimo. en la diapositiva aparece al principio y al final de la presentación mi número telefónico. ¿Ya? Súper. Yo estoy dando capacitaciones externas también y Ya, trabajo como abogado independiente, así que cualquier cosa me pueden contactar, pero como les digo, esa fue la función, o sea, las tres charlas que dimos fueron totalmente el cumplimiento en general, matriz de riesgo y nueva ley de protección de datos. No sé cuál va a ser lo que vamos a dictar, las instancias que vamos a crear como empresa,
más adelante, pero es bueno saber a qué nos estamos enfrentando actualmente, este 2026. Y que es totalmente distinto el panorama del 2025, porque el 2025 se hablaba de ley Karim todo el rato. Claro. Entonces, No sabemos lo que se exactamente, vendrá. Sí, claro. muchas gracias, Sebastián, Carlos. gracias a ti, Sí, María. Muchas gracias, María José. gracias, Carlos. Justamente en relación a lo que estaba comentando María José, es importante que las empresas tengan en cuenta que esto lo que te obliga es a implementar un sistema, pero luego de que implementaste el sistema, no necesariamente tú tienes que tener más gente contratada. Debiese ser algo que puede fluir y algo que una persona que ya trabaja en la empresa pueda eh, tomar este barco, que podríamos decir, y con una asesoría externa debiese ser suficiente. No, a no ser que tú quieras tener un modelo de prevención de infracciones que te exige tener un delegado de protección de datos, tú solo puedes tener un encargado de protección, alguien que ya sea el mismo encargado de compliance o alguien más que se pueda hacer cargo de esto. Y como digo, en el día a día, para empresas medianas, una vez que ya implementaste todo el modelo, no debiese ser una tremenda carga de trabajo. Claro, pero hay empresas que ni siquiera tienen el encargado de compliance. Yo creo que a eso es lo que podrían quizá apuntar, porque como dices tú, un encargado de compliance perfectamente podría estar viendo lo que dices tú, el tratamiento de datos, o un área de compliance. Pero acá tenemos en temas normativos que fue normativo de compliance propiamente tal. Tenemos la sujeción, por ejemplo, o comisión de algún delito económico, o si es que según el rubro, la comisión de algún atentado contra la libre competencia, o si mi empresa es sujeto obligado, por ejemplo, un oficial de cumplimiento que tenga que denunciar por temas de lavado de dinero. Entonces, y que las responsabilidades son súper gigantes. Entonces, yo creo que ese es el gran problema, que hay tantas leyes de cumplimiento que, como dices tú, debería, si es que yo tengo un área de cumplimiento, esas personas podrían hacerse cargo, pero en algunas empresas finalmente está el recurso humano y el recurso humano las está haciendo todas. Y ese yo creo que es el problema que se está generando, al menos con las empresas más pequeñas, o como dice María José, en algunas empresas que no se te dan los recursos o no se dan las instancias de capacitación, que eso también es sumamente importante. Algunas empresas no capacitan a su gente. Entonces, eso también es sumamente relevante súper importante tenerlo en consideración. De hecho, quizás parte de estas sesiones que realizamos es que ustedes como participantes hagan llegar la importancia a quizás los cargos más arriba para que tomen conciencia y puedan en conjunto, que no sea solamente una carga de ustedes, poder implementar todas estas leyes y todas las mejoras, todos los procesos que se vienen. Exactamente, así que les doy muchas las gracias a todos. Ya, yo me tengo que desconectar luego porque tengo otra reunión, ya, pero de verdad les agradezco esta instancia. Estén atentos a las redes sociales. Ya, no sé si queda alguna pregunta, si alguien quiere compartir algo más. Ya, Muchas gracias, María José. ya, Nosotros les vamos a compartir mediante el correo electrónico la presentación, la grabación de la clase. También va nuestro enlace de LinkedIn para que nos sigan y puedan estar pendientes de otras instancias, ya sea de cumplimiento o de herramientas tecnológicas. Y esperamos verlo en otras sesiones. Ya pronto vamos a estar programando las próximas charlas, así que esperamos sean tan buenas como fueron las de abril, asociadas al cumplimiento organizacional. muchas gracias. Nos vemos en otra instancia. Que estén bien. Que Les estén vamos a muy mandar. bien. Muchas gracias, que estén muy bien.